1, 2, 3, probando. Uno, dos, tres, probando. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la devoción diaria para hoy, lunes 27 de febrero. Nuestra cita bíblica para hoy es Juan 3:16. Vamos a compartir la pantalla. Nuestra primera lección para hoy día es la escuela sabática para nuevos creyentes. En las huellas de Jesús, de los 4 tomos que los nuevos creyentes se les recomienda estudiar, estamos en el primer tomo, en las huellas de Jesús. Nos encontramos en la lección número 9, la Biblia, una guía para nuestra vida. Las preguntas a resolver acá son: ¿cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida? ¿Puede la Biblia ayudarme a solucionar mis problemas? ¿Acaso se necesita una educación de nivel universitario para entender la Biblia? El Señor nos dejó en el Salmo 119, versículo 105, la siguiente afirmación: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios, según queda manifestado en la vida de Jesús, las Sagradas Escrituras son la guía más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia es el libro más importante para el cristiano. Por medio del estudio de la palabra de Dios, encontramos todo lo necesario para ser un fiel seguidor de Jesús. La Biblia no es un libro común y corriente. El contexto geográfico y cultural de todos los libros de la Biblia es muy diferente al nuestro. ¿Cómo puede ayudarnos la Biblia a quienes vivimos en pleno siglo XXI? Para resolver esta pregunta, miremos primero cómo ocurrió en la vida de los discípulos al estudiar la Biblia. Los cristianos son discípulos de Jesús. Él dijo que debíamos seguirlo y para eso tenemos que conocerlo. Juan, como discípulo y apóstol, explica la forma en que podemos determinar si conocemos a Jesús y si estamos morando en él. Primera de Juan 2, 3 al 6, nos ayuda a entender qué tenemos que hacer para conocer a Jesús. ¿De qué manera damos testimonio de conocer a Jesús? Sí, Primera de Juan 2:6. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar tu palabra. Al abrir la porción de la Biblia, pedimos su dirección. Por Jesús. Amén. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No sé si fue la primera vez que leí este versículo y tampoco recuerdo cuándo fue la primera vez que lo leí. Pero sí recuerdo que la primera vez que le puse atención al versículo, descubrí que yo no era cristiano. El versículo es realmente claro. No deja nada a dudar de la interpretación, ni siquiera hay que interpretarlo. Las palabras son conocidas por todos nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, para saber cómo anduvo Jesús, ¿a dónde debo acudir? A su palabra, ¿verdad? Pero si yo estoy leyendo otros libros, yo estoy enfocado en otros libros que no sea su palabra, ¿cómo puedo saber si soy o no soy un discípulo de Jesús? No, no te estoy hablando de conocer sobre Jesús. No se trata de conocer sobre Jesús.
Se trata de conocer a Jesús. La única manera de conocer a Jesús es teniendo una lectura diaria de lo que Él es. Y el único libro que dice cómo es Él es la Santa Biblia. Si somos discípulos de Jesús, hemos de vivir como lo hizo nuestro Maestro. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos vivir como vivió nuestro Maestro? Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. El testimonio viviente de que somos discípulos de Cristo consiste en obedecer su palabra. Por supuesto, para saber que hemos de obedecer, tenemos que estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Una vida sujeta a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la Biblia constituye la mejor evidencia de que se conoce a Dios. Usted no puede, mire, hay muchos libros que hablan de Jesús. Pero si usted quiere conocer a Jesús, el primer libro que usted debe leer es la Biblia. Y no le estoy pidiendo que lea el Nuevo Testamento, le estoy pidiendo que lea la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Súmese al plan diario que tenemos nosotros para estudiar la Biblia en 5 años y quizás en más. Súmese al plan diario que tenemos nosotros. Nuestro programa se conoce como Feliz para Siempre. Escriba en Google o en cualquier buscador Feliz para Siempre, conéctate a Jesús y lo va a llevar a nuestro programa. Escríbanos a nosotros en la dirección que aparece en su pantalla. conéctatejm@gmail.com y le vamos a llevar a conocer a Jesús. Porque el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Usted no debe andar, no debe estar en un predicador o ser seguidor de un predicador. No, señor. Usted debe ser discípulo de Cristo, no de un predicador. Llámese como quiera llamarse, ni siquiera de nosotros. Yo no lo puedo salvar a usted. El único que puede resolver sus problemas y el único que lo puede llevar al cielo, ya sea que usted muera antes que Cristo venga o que esté vivo cuando Cristo venga, es Cristo. Yo no le pido que me siga a mí, ni que me cuente su problema, porque yo no lo puedo resolver. Sea seguidor de Cristo y cuéntele a Cristo su problema, que Él sí lo puede resolver. Él resuelve los míos, por eso yo lo recomiendo. Cuando un banco me resuelve, yo recomiendo ese banco, ¿sí o no? Bueno, yo encontré un banco que resuelve todos mis problemas, se llama Jesucristo, entonces por eso lo recomiendo. Y no cobra intereses. Elena G. de White nos dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 960, nos dice lo siguiente. Los que andan como Cristo anduvo
Los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, entrarán en el gozo de su Señor. ¿Cómo anduvo Cristo? Primero la paciencia, luego la amabilidad, luego la bondad, luego la mansedumbre y la humildad de corazón. Reúna usted esas características. Ya es usted paciente con sus hermanos, con sus vecinos. Es amable usted con sus hermanos, con sus vecinos. Es bondadoso usted con las personas que le rodean. Es manso con el que le pisa el callo. Es humilde aunque tenga 10 títulos universitarios. De paso, quiero felicitar a una joven que trabajó con nosotros, que es profesora de química, es doctora en química, tiene 11 títulos universitarios y sigue siendo humilde. Bendito sea. Ella sabe que estoy hablando de ella, no me ha dado permiso para dar su nombre, pero desde acá la felicitamos. A veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos en entendimiento a fin de que podamos comprender y poner en práctica la palabra de Dios? Lucas 18:34 y 24:45. Dos citas más. Dieciocho 34 dice: sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que decía. La siguiente está en el mismo libro de Lucas 24:45. 24:45 dice. Aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Me quedo con estos dos versículos. Como niños espirituales, no nos será posible que podamos comprender ni siquiera a medias todo lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. El aprendizaje es un proceso continuo que se inicia en la tierra y perdurará por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero al estudiar la Biblia, hemos de abrigar un espíritu humilde y dispuesto a ser enseñado por Dios. Luego, en la medida en que vayamos caminando con el Señor, Él irá abriendo nuestra mente a fin de que podamos conocer su voluntad para nosotros. Observe claro que estos dos versículos, Lucas 18:34 y 24:45, nos dicen que
No todos, no todos estamos en condición para entender lo que la Escritura dice. O sea, usted no puede llegar y leer la Biblia como cualquier otro libro. Usted necesita la conducción del Espíritu Santo para entender lo que él escribió. El versículo 34 de Lucas 18 dice, sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Por más conocimiento de literatura que usted tenga, no es a través de su conocimiento literario que usted va a entender al Espíritu de Dios. Es únicamente a través del Espíritu de Dios que se entiende al Espíritu de Dios. Es únicamente a través del Espíritu Santo que se entiende las Sagradas Escrituras. Todo lo que usted necesita para entender la Sagrada Escritura es que el Espíritu Santo haga lo que dice el versículo 45 del capítulo 24. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si el Espíritu no le abre el entendimiento para entender lo que él mismo escribió, usted se la puede leer toda. Ya dije en una ocasión que conocía a un señor que estaba en prisión y que me confesó mientras le daba estudios bíblicos allá en la preventiva, que él había leído, dice, leído literalmente 6 veces la Biblia completa. Pero no había cambiado su estilo de vida. Él era sicario. Entonces estudiamos la Biblia con él y le explicamos lo que hoy le estoy explicando a ustedes. Cuando usted va a abrir la palabra de Dios, debe hacerlo en compañía del que la escribió, el Espíritu Santo, su autor original. Si él no le abre el entendimiento, usted va a leer un libro más. Les dejo con esta cita. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 960. Elena G. de White nos dice que los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes, amables, bondadosos, mansos y humildes de corazón, entrarán en el gozo de su Señor. Les espero mañana para que podamos seguir estudiando la Biblia, una guía para nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en la mañana de hoy. Oramos, buen Dios, conscientes de que necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia con la conducción del Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento. Solo así podremos andar como Él anduvo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Oramos por los que están conectados en la plataforma juvenil y por los que están conectados en las demás plataformas. Por Jesús. Amén.
Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, todos juntos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Les invito para que en el próximo minuto se reconecten con nosotros para estudiar la lección de escuela sabática, nuestro segundo segmento para el día de hoy, que estará a cargo de mi querida esposa Rosita. Regálenos, por favor, 60 segundos, un minuto nada más y regreso con ustedes con el segundo bloque del día. Bendiciones. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor está con ustedes. Estamos, estamos invitándolos a todos a que se conecten con nosotros, que se conecten con nosotros. Bien, todavía, ya te lo estoy dando. Vamos a conectarnos con la lección de escuela sabática regular. Bien, ahora sí.
Listo. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí justamente para conectarnos con Jesús a través de la lección de escuela sabática que nos presenta, que ha sido elaborada en base a la santa palabra de Dios. Con ustedes, su anfitriona, mi querida esposa Rosita, quien ya está con nosotros, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozoso, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Escuela sabática regular. Rosy, el tiempo es suyo. Buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver este día. Hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Y damos gracias a Dios porque ha tenido a bien cuidarnos, protegernos y darnos la oportunidad de compartir su palabra con aquellos que no la conocen, pero también ayudarnos a estar listos, a prepararnos para su segunda venida. Vamos a entrar en materia compartiendo la presentación que tenemos preparado para hoy y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que podamos comprender la lección que tiene preparado para nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos por este día, por la noche de descanso que nos diste, Señor. Es un privilegio servirte, que tu Santo Espíritu nos utilice, que more en nuestros corazones, que dirija cada pensamiento, cada palabra, que cada uno de los que escuche este programa pueda ser bendecido por tu presencia, que los planes que tienes para nosotros hoy se hagan conforme a tu voluntad. Utilízanos, Señor, para hacer bendición para aquellos que no te conocen, y que tu Santo Espíritu siempre more en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana estamos repasando o estudiando la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Hemos estado en una escuela en donde el Señor ha tenido a bien prepararnos, decirnos cómo debemos administrar los recursos que ha puesto en nuestras manos, y que si somos fieles en lo poco que ha puesto en nuestras manos aquí, entonces estaremos preparados para asumir lo que nos va a dar cuando Él venga. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ojalá que usted lo vea así. Estamos en la Universidad de Cristo y esperemos que cada uno de nosotros pueda aprender las lecciones vitales para asumir un rol, para asumir otro cargo cuando Él venga. Estamos, como quien dice, preparándonos para asumir el heredar el reino de los cielos que el Señor va a preparar para nosotros. Y el propósito de la guía de estudio de este trimestre es desarrollar una confianza tal en nuestro Padre Celestial, en nuestro amante Salvador Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, que no importa qué circunstancias estemos viviendo, podamos ser fieles hasta que Él venga. Confiar en Dios es caminar sobre las aguas como Pedro. Apenas dejas de confiar en Él, empiezas a hundirte, y ojalá que siempre recuerdes eso. Pon tu confianza en aquel que no falla, pon tu confianza en aquel que cumple sus promesas, y si no lo conoces, te invito a conocerlo. Estudia la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo te guíe a conocer a aquel que todo lo dio para que tú y yo podamos ser salvos en su reino y podamos heredar la vida eterna que Él nos ha dado. Nos ha dado vida eterna a todo aquel que en Él cree. Así que te invito a conocer a Jesús. Date la oportunidad de conocerlo y así podrás desarrollar la confianza en Él y prepararte para su segunda venida. Esta semana estamos estudiando la lección número 9, ya nada más que nos faltan unas 4 o 5 lecciones más.
Y esta semana estamos aprendiendo a protegernos en contra de la avaricia. Ayer, Dios mediante, hicimos la presentación de que la avaricia es todo aquello que tú deseas por encima de lo normal y que estás dispuesto a sacrificarlo todo para obtenerlo. Y nos dimos cuenta también que la avaricia, la codicia está dentro de la lista de aquellos pecados por las cuales no heredaremos el reino de los cielos. Así que la avaricia, la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Estos versículos que vamos a ver durante el transcurso de esta semana nos van a dar ejemplos de la pecaminosidad de la codicia y lo que podemos hacer para superarla. Y para hoy tenemos el repaso del versículo de memoria que está en Lucas 12, versículo 15, que nos dice: tengan cuidado, advirtió a la gente Jesús, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende ni consiste de la abundancia de sus bienes. Muchos pensamos que en la medida en que tengamos un auto, una casa, ropa fina, zapatos finos y una buena cuenta bancaria, eso es vida. La vida es lo que la vida es vivirla conforme a la voluntad de Dios. Eso es vida. Hay muchas personas que lo tienen todo materialmente y que son las personas más desdichadas, más infelices del mundo, porque les hace falta el elemento esencial para ser feliz. Y eso es a Jesús. Sin Jesús, todo lo que tú puedas acumular en esta vida de nada sirve y de nada vale y no satisface esa necesidad. Cada uno de nosotros fue cableado, fue diseñado para ser un ente completo cuando satisface la necesidad espiritual de tener una relación con Dios. Tú puedes tener la satisfacción de tus necesidades físicas y emocionales, pero si no satisfaces la necesidad espiritual, que es tener una relación con Dios, estás incompleto. Siempre las personas están buscando satisfacer, sienten que les hace falta algo y no encuentran qué es lo que les hace falta, por qué se sienten incompletos. Y es porque justamente sin haber satisfecho la necesidad espiritual de tener una relación con Dios, estás incompleto. Y créeme que muchos no se dan cuenta de ello y buscan satisfacer esa necesidad con el dinero, con las cosas materiales, y no lo logran. Pero una vez que encuentran a Jesús, se dan cuenta de que Él era lo que hacía falta en sus vidas. Y una vez que lo encuentran, son felices. Inclusive, ya lo que eran sus bienes materiales y el dinero llegan a ocupar un segundo plano, como lo fue con Zaqueo. Era más importante para él conocer a Jesús y tener a Jesús en su vida que todas las riquezas del mundo. Así que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Y para hoy vamos a estar viendo un anatema en el campamento. ¿Qué es un anatema? Y eso es algo que debiéramos definir, porque sin saber qué es un anatema, estamos incompletos aquí. Se me pasó poner eso dentro de la filmina, así que la estoy buscando en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra anatema, aquí está, y nos dice que el anatema es una maldición. En el Antiguo Testamento condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Así que si hay algo que es anatema, quiere decir que ese algo es maldito, es un objeto maldito. Wow.
Teniendo eso en mente, entonces si hay algo que ha sido maldecido por Dios dentro de su hogar, dentro de su entorno, estamos en problemas. Y vamos a ver en qué consiste el anatema en el campamento en esta porción bíblica. Podría decirse que fue uno de los momentos más grandiosos en la historia de Israel. ¿Qué fue ese momento grandioso? Después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Qué dicha para los que salieron de Egipto. Bueno, los que murieron en el desierto pues no lograron entrar, pero sus hijos lograron entrar a la tierra prometida. Y mediante un milagro impresionante, los hijos de Israel cruzaron el río Jordán por tierra firme, así como habían cruzado el Mar Rojo sus padres. Esta travesía por tierra firme fue tan impresionante que el corazón de los reyes paganos de Canaán se derritió y no tuvieron ánimo para pelear contra ellos. Increíble. Las cosas que Dios hace, cuando Dios hace milagros en tu vida, la gente no se mete contigo porque sabe que tú estás bendecido por Dios. Y eso es interesante. El que se acerca a ti sabiendo que tienes la bendición de Dios se acerca para ver si se le pega algo, pero nunca va a ir en contra tuya. Así que ojalá que nuestra vida, nuestro círculo de influencia se dé cuenta de que tenemos una relación con Dios y que esa relación con Dios nos bendice y bendice a aquellos que nos rodean. Así que el primer desafío real en la conquista de Canaán fue la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera Josué. Y en respuesta a la oración de Josué, Dios le reveló el plan para destruir la ciudad. Y ellos siguieron ese plan. Pero luego de esa victoria, las cosas tomaron un giro decididamente malo. ¡Wow! ¿Será que en nuestras vidas, después de una gran victoria, puede ser que nos descuidamos en nuestra vida espiritual y las cosas empiezan a ir mal? Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Hemos visto Josué 7, y no vamos a leer todo el capítulo porque es bastante extenso, pero ¿qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? Oh, tenemos un personaje llamado Acán, y él lamentablemente hizo algo que no debió hacer. Y vamos a resumir un poquito lo que hizo Acán. Acán era hijo de Carmi, hijo de Sera y de la tribu de Judá. Recuerden que la tribu de Judá era de donde salían eh, aquellos que estaban dedicados a lo que es el servicio del templo. Josué envió a hombres a Ai, una pequeña ciudad, para que la reconocieran y para que luego pudieran tomarla. Cuando los que fueron a reconocer la ciudad regresaron, dijeron, es una ciudad pequeña, nosotros podemos contra ella. Y 3,000 hombres fueron a tomar la ciudad, pero no pudieron. Y para muestra, murieron 36 hombres. Cuando fueron contra Jericó, no murió ninguno. Y era una batalla mucho más grande. Sin embargo, contra una ciudad pequeña murieron 36 hombres. Josué no entendió qué fue lo que pasó, rompió sus vestidos, se postró a tierra y le preguntó a Dios qué pasó, por qué murieron 36 hombres. Y aquí fue donde entonces se descubrió el gran pecado de Acán. Dios le revela a Josué que había pecado en el campamento y que el anatema debía ser erradicado. Cuando Josué le preguntó a Acán qué fue lo que hizo, declárame ahora qué has hecho, no me lo encubras. Entonces Acán respondió diciendo, vi entre los despojos de la ciudad un manto babilónico. Ahora está hablando no de la ciudad de Ai, sino de la ciudad de Jericó. Mientras que ellos ingresaron a la ciudad de Jericó cuando los muros cayeron,
él vio un manto babilónico muy bueno, imagínense, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. ¿Cuál había sido la instrucción de Dios para el pueblo de Israel? Cuando ingresen a Jericó, no tomen nada, es maldito. Pero aquello que es lo que es el oro y la plata, eso debe ser dedicado para el templo. Esa fue la instrucción. Sin embargo, Acán codició un manto babilónico que en sus ojos, a su manera de ver, era un manto muy bueno. Y aquello que había sido dedicado para el templo, como era el oro y la plata, él lo codició y tomó de él. Por ende, se dictó, después de haber hecho la evaluación, después de haberlo traído a juicio, se dictó la sentencia. Lo tomaron y lo apedrearon y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Qué lamentable, como que 36 hombres hayan muerto cuando no debió haber sido. Una vez confrontado, Acán admitió lo que hizo, diciendo que había codiciado esos bienes. La palabra hebrea traducida allí como codicié, que es shemed, se utiliza en algunos lugares de la Biblia en un sentido muy positivo. La misma raíz aparece en Daniel 9:23, cuando Gabriel le dijo a Daniel que era un hombre muy amado. Así que shemed se puede utilizar como codiciar, como que también se puede utilizar como muy amado. Interesante que una palabra tenga un significado tan diferente en estos dos contextos. Sin embargo, en este caso, este shemed era una mala noticia. A pesar de la clara orden de no saquear para sí de las ciudades capturadas, y esa instrucción estaba en Josué 6:18 y 6:19, y aquí lo tenemos. Pero vosotros guardaos del anatema, guardaos de lo que es maldito. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Si yo tomo algo que está maldecido por Dios y lo traigo a mi hogar, entonces esa maldición se contamina mi hogar, contamina a las personas que están en mi hogar. Y Josué 6:19 dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Sin embargo, Acán codició el lingote de oro, codició la plata. Él tomó de ello y por el pecado de él desprestigió a toda la nación judía. Wow. Podrá ser que un pecado que yo esté cometiendo traiga desprestigio a mi hogar, a la iglesia, a mi país. Nosotros hemos visto eso. Y en muchos países hemos visto que lo que hace una persona le trae desprestigio a su nación. De hecho, después de la derrota de Ai, Josué temía que los cananeos y todos los moradores de la tierra oyeran y rodearan y borraran el nombre de la nación de Israel sobre la tierra. Y entonces, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Dios con su gran nombre después de haber sacado al pueblo de Israel y con tanta proeza que todo el mundo le tenía miedo? Ahora, con esta situación, se le trae desprestigio a la nación. En otras palabras, el Señor quería utilizar estas grandes victorias como una manera de hacer saber a las naciones vecinas de su poder y su obra entre su pueblo. Sus conquistas iban a ser de una manera diferente, un testimonio para las naciones del poder de Jehová. Por supuesto, después del fiasco de Ai, además de las pérdidas humanas, ese testimonio se vio comprometido. ¿Será
que nuestro testimonio se ve comprometido por lo que hacemos y lo que decimos. Y una de las cosas que no nos damos cuenta cuando nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Cuando tomamos el nombre de Dios en vano implica que yo me identifico, digo que soy cristiana, pero mi actuar, mi manera de comportarme, mis decisiones, mis acciones revelan todo lo contrario. Y en mi vida recuerdo situaciones en donde decía que era cristiana, pero mi carácter, la manera en que trataba a las personas a mi alrededor, negaba que Cristo estuviese en mi corazón. Y eso trae oprobio a la nación, trae oprobio a la iglesia y al nombre de Cristo. Estoy tomando su nombre en vano. Qué lamentable que nuestro testimonio no esté a la altura. Y para meditar se nos hace la siguiente pregunta. Dice, piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. Bueno, a veces usamos este mismo raciocinio. Bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con todo el resto del botín. Nadie se va a dar cuenta de que yo tomé un lingote de oro y un par de ciclos de plata. Además, mi familia necesita el dinero. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de raciocinio que es muy peligroso? Tenemos que meditar en nuestras acciones y en nuestro compromiso con Dios y en nuestro testimonio, porque la gente se da cuenta de que Cristo mora en tu corazón por tus acciones. Y si nuestras acciones revelan lo contrario, entonces estamos trayendo una mala fama, un mal nombre al nombre de Cristo, el cual llevamos solo de nombre, pero no de corazón. Y con la cita de la hermana White terminamos este comentario del estudio, de la guía de estudio de la Biblia. Tenemos dos citas pequeñas de la historia de las patriarcas y profetas, páginas 528 al 530 tenemos lo siguiente. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo osó violar el mandamiento de Dios. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán, y aún frente a la muerte que por su causa arrostraba, lo llamó manto babilónico muy bueno. O sea, él nunca entendió que su codicia llevó a la muerte a 36 hombres que nunca debió ser, que su codicia trajo oprobio al nombre de Dios. No, no lo entendió, no quiso ver la magnitud de su pecado. Un pecado le había llevado a cometer otro y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. Wow, la codicia, imagínense, te lleva a robar, te lleva a inclusive por tu pecado, puedes llevar a otros a la muerte. Y en el caso de él, no solamente murieron los 36 hombres de Ai, sino que toda su familia también falleció porque su familia, sabiendo lo que él había hecho, apoyó su acción. Wow, qué importante darnos cuenta de que no somos islas y que todo lo que hacemos tiene un círculo de influencia, influye sobre los demás que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero más que nada, darnos cuenta de que Jesús murió por nosotros para justamente liberarnos de nuestro ego, que nos demos cuenta de que sin Él en nuestro corazón, si se nos dejara solos, nosotros nos autodestruiríamos porque nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo nos llevarían justamente
a codiciar, al igual que Lucifer, aquello que Dios ha apartado para uso santo. Wow. El que considera las cosas terrenales, y ahora estoy en la última cita, Cada día con Dios, página 150. El que considera las cosas terrenales como el mayor bien, el que dedica su vida al esfuerzo de obtener riquezas mundanales, ciertamente está haciendo una pobre inversión. Cuando sea demasiado tarde, verá que aquello en que confía se desmorona en polvo. Solo mediante la abnegación, mediante el sacrificio de riquezas terrenales, se pueden obtener las riquezas eternas. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que nuestro corazón estará donde está nuestro tesoro. Y si nosotros estamos invirtiendo en solamente aquello que vemos en las cosas terrenales, lamentablemente estaremos sacrificando la vida eterna en el proceso. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve ganar todo el mundo, tener todas las riquezas del mundo y perder la vida eterna? Si perdemos la vida eterna, habremos hecho una muy mala inversión, porque lo que hemos acumulado aquí, sí, lo tenemos aquí y después morimos, se lo dejamos a otros si acaso, y al final morimos eternamente. Pero qué bendición si al entregarnos por completo a Jesús, Jesús nos da recursos y esos recursos lo utilizamos para bendecir a otros y permitimos entonces que Dios nos guíe en la coadministración de esos recursos, y al hacer eso estaremos invirtiendo en acumular tesoros en el cielo. Y si el Señor nos permite tener algún recurso aquí, entonces aprendiendo a administrar los recursos que nos da aquí, cuando vayamos al cielo, obtendremos todo lo que hemos acumulado allá, conforme a las decisiones que tomamos aquí. Y qué interesante, pero tendremos vida eterna para disfrutar de la inversión que hemos hecho. Es la mejor inversión que puedes hacer. El cristiano entra en el reino de los cielos por medio de mucha tribulación. Constantemente hay que librar una batalla en contra de nuestro propio yo. Y no podemos deponer nuestras armas hasta que Cristo venga y nos dé reposo. Solo al dar a Jesús todo lo que tenemos, nos podemos asegurar la herencia que durará para toda la eternidad. Si es tu deseo invertir en aquello que va a durar eternamente, te invito a orar. Gracias, Señor, por habernos advertido del peligro de la codicia. Hemos visto familiares y amigos codiciar aquello que tú has creado y que han abandonado las filas del Señor. Señor, te pedimos que nos adviertas del peligro. Si estamos por caer en la codicia de aquello que tú has creado para nuestro bien, adviértenos del peligro, Señor. Suena todas las alarmas, como hacía el robot Perdidos en los Espacios, que decía peligro, peligro. Y ayúdanos para que, tomados de tu mano, no caigamos y traigamos oprobio a tu nombre. Gracias, Señor, por estas lecciones. Gracias por tener registrado en tu palabra ejemplos bíblicos de personas que tomaron decisiones equivocadas y que por sus decisiones nosotros hoy tenemos la advertencia de no seguir en sus pasos. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por prepararnos
Danos los recursos aquí para que podamos administrar contigo. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor, y que podamos asimilarla para ser buenos mayordomos, buenos coadministradores de los recursos que tú nos has dado. Hoy, Señor, estamos ante ti, que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos tomar decisiones conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Amén. Señor les bendiga ricamente y que tengan un excelente inicio de semana. Amén. Damos gracias a Dios y también gracias a Rosita por la lección de escuela sabática regular. Y como siempre, ustedes saben que estamos encantados de haber estado con ustedes, de haberlos tenido, pero nuestro tiempo se ha agotado. Administrar para el Señor hasta que Él venga sigue siendo nuestro objetivo, pero nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo. Amén, amén, amén. Salud. No, el ajo se metió en la nariz. Estaba preparando el embarazador. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús. Esperamos en Cristo contar con ustedes en la lección del día de mañana, desde las 6:30 de la mañana. No me queda tiempo para más. Bendiciones.